En este capítulo de En Modo Swayed hablaremos sobre un tema muy importante actualmente, la ciberseguridad. Se profundizará sobre los principales desafíos que se enfrentan tanto de los datos personales como de las instituciones educativas, así como las medidas clave que se deben implementar para asegurar tanto la privacidad como la seguridad de datos personales y académicos. Además, conoceremos experiencias de estudiantes sobre ciberseguridad y descubriremos nuevas tecnologías y estrategias que están transformando la forma en que protegemos la integridad de nuestra información. Acompáñenos para descubrir cómo construir un espacio digital más protegido para todas y todos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de En Modo Swayed. Mi nombre es Ariel Carranza y el día de hoy abordaremos un tema crucial en este mundo digitalizado, ya que estaremos hablando de la ciberseguridad. Por supuesto, tenemos invitados muy importantes y especiales de este tema y les presentamos hoy en Modo Swayed, ciberseguridad protegiendo la información en la era digital. Como les anticipaba, tenemos invitados muy especiales y hoy nos acompaña el doctor Luis Gustavo Parra Noriega, experto en protección de datos personales, transparencia y un referente en ciberseguridad. Bienvenido, doctor Parra, aquí en Modo Swayed. Muchas gracias, buenas tardes. También nos da mucho gusto que nos acompañe la profesora, la licenciada Claudia Vanessa Rodríguez, quien es docente del Swayed y quien también nos da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Maestra. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Finalmente, y también con muchísimo gusto, saludamos a Mayrani Yasmín Bautista Ramírez, quien es estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública de aquí de la FES Acatlán y con la que también vamos a estar abordando este tema de ciberseguridad. Muchas gracias por la invitación y la bienvenida. Es un honor participar en este espacio. No, muchas gracias a ustedes. Y bueno, es un tema, como les comentamos, de mucha relevancia. Hoy vivimos en un mundo digitalizado, en donde no solamente información académica, sino información bancaria, información personal, información de todo tipo está en este mundo digitalizado. Y justamente, doctor Parra, nos gustaría que nos hablara de la importancia de esta protección de forma ahorita general, porque creo que todo el mundo estamos a veces preocupados de cómo proteger esta información, estos datos en el mundo de Internet y de la era digital. ¿Qué nos puede comentar sobre esta importancia de la ciberseguridad en esta era digital? Sí, pues muchas gracias de nuevo, y la verdad es que es un tema que hoy se vuelve pues toral, ¿no? Se vuelve como del día a día, una cuestión muy, muy cotidiana, pues la relevancia de la ciberseguridad, porque estamos en un mundo altamente ya digitalizado, en un mundo en donde hay una media entre 5 a 6 horas el mexicano promedio que pasa en Internet, y esto por supuesto de acuerdo a las diferentes edades o etapas de la persona, pues puede a lo mejor subir a 10 horas, a más, ¿no? Sobre todo los más jóvenes o adolescentes. Y además nuestros datos personales, nuestros datos como información personal, cada vez más están en línea. Entonces, hay también una alta vulnerabilidad de los sistemas, de las instituciones. Cada vez hay más ataques cibernéticos. Nada más durante el 2023, por ejemplo, cada 39 segundos hubo un ciberataque, ¿no? Lo que supone que hubo más de 2.200 casos al día, lo cual implica que pues son miles o millones al año, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es un escenario en donde es importante pues entender dónde estamos parados. Hoy hay ataques principalmente por phishing, que es el más común, el ciberataque, es decir, ahora sí que pica el anzuelo, ¿no? Quien de alguna manera por ingeniería social se descuidó, estaba en ese momento dormido, lo que haya sido, pero dio clic o entró a una página o dio pie a que entrara un ransomware para que te secuestraran tu información. En fin, la verdad es que son ataques que finalmente su objetivo es vulnerar y robar información. Y principalmente se roban datos personales, que eso tiene un valor económico. Más allá de que también puedan robarse activos financieros o de otro tipo. Y esto, bueno, pues puede además tener una serie de, digamos, de repercusiones
en lo personal a quien lo sufre, no solo de tipo económico, sino de tipo físico, emocional, psicológico, es decir, tiene muchos impactos y bueno, en ese sentido es muy importante pues proteger y entender cómo podemos pues preservar nuestros datos, protegerlos de manera preventiva, qué hacer si ya tuvimos un problema de esa naturaleza y cómo responder, ante quién podemos denunciar, en fin, ¿no? Muchas de las cosas. Pero sobre todo implica, de alguna manera, una cultura de autoprotección, una cultura de autocuidado, en mi punto de vista, que realmente en el contexto social, en el contexto académico, en el contexto simplemente, a lo mejor familiar, tenemos que ser precavidos, simplemente. Tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ver, pues de alguna manera, con cierta desconfianza, sobre todo en el momento que estamos ya en redes, o si en un momento incluso tenemos que entrar a una red pública, pues con mayor razón, en fin. Y todo esto implica el que tengamos esa conciencia, esa cultura, conozcamos nuestros derechos y los ejerzamos. Y este derecho de protección de datos personales está de alguna manera ya para muchos llamado a ser el derecho del siglo XXI, porque nos permite sobre todo algo muy importante, que es la autodeterminación informativa, es decir, que cada uno de nosotros tenga esa facultad, ese poder de controlar nuestra información y de disponer como nosotros decidamos, pero con esa posibilidad de mantener ese control. Entonces, por ahí viene el tema. Pues muy importante, ya hablamos de esa pues importancia que tiene en la vida cotidiana y este concepto que nos habla de la cultura de protección también, porque a veces hablamos de la prevención en salud personal, ¿no? de la salud médica, y a veces también hay que tener una cultura de protección de datos que a veces pensamos que es muy... que se cuida sola, ¿no? A veces podemos llegar a pensar, ¿no? Maestra Vane, justo con esto también queremos que ustedes como usuarios, tanto en la parte docente como Mirani como alumna, podamos también descargar esas inquietudes que tenemos sobre el tema de ciberseguridad, aprovechando que está con nosotros nuestro experto, el doctor Parra. Como docente, Vane, ¿qué temas tú crees que son importantísimos proteger? Temas de calificaciones, ¿qué temas tú consideras en la parte de ciberseguridad que te generan mucha inquietud, ¿no? para resolver? Muchísimas gracias nuevamente, buenas tardes a todos. Gracias, doctor Parra, por estar aquí e ilustrarnos con este tema tan importante y tan trascendente que es la ciberseguridad. Como bien comentaba Ariel, y también gracias, Yasmín, por estar aquí, las TIC como herramientas las utilizamos para cualquier actividad cotidiana, desde el trabajo, el estudio precisamente, para transacciones y actividades comerciales. A medida que vivimos en este mundo digital, nuestra información se ve envuelta en un sinfín de aplicaciones y de lugares o de sitios por los que podemos seguir sin imaginar hasta dónde va a alcanzar eso, nuestra información. Hoy es necesario, y precisamente en este contexto ya como usuarios dentro de la actividad docente, es el tema de que el simple hecho de utilizamos un correo, tenemos que tener nuestro usuario y una contraseña. ¿Qué hacemos? Contraseña de 1, 2, 3, numeralia seguida, o mi cumpleaños, o ABC mi nombre, 1, 2, 3. es ABC 1, 2, 3. Entonces, ¿qué necesitamos? Una contraseña segura, que sea con números, con dígitos, con símbolos, y demás, ¿no? Que tengamos que tener. Entonces, la invitación que siempre les hago a los alumnos es precisamente eso. Nuestro primer robo de identidad empieza con esa herramienta, el correo. Pero parecería que necesitamos ser expertos en informática para poder entender este tema de la ciberseguridad. Entonces, precisamente, ¿cómo podemos hacer para mantener seguras nuestras contraseñas y pues mantener nuestra información también resguardada? Porque posteriormente así es como nos secuestran. Ahí sería una primer pregunta, ¿no? El tema, ¿cómo la importancia de una buena contraseña? Tenemos cuenta, aquí en la FES Acatlán, cuenta de correo, cuenta de plataformas, cuenta de banco, cuenta de otros correos, y a veces nos cuesta tener la misma contraseña. ¿Es, recomendado tener la misma contraseña en todo? Yo creo que no. ¿Qué me podría hablar acerca de este primer paso o filtro, ¿no? De la seguridad que son las contraseñas y usuarios? Sí, claro que sí. Pues sí, sobre todo que sean contraseñas fuertes, robustas, que tengan altas y bajas, que esté a una combinación de letras y números,
que tenga o se usen los caracteres raros del teclado. Puede ser también utilizar expresiones o frases que sean, digamos, no adivinables tan fácilmente. Y sí, evitar, como decía la maestra, pues usar las fechas de aniversario, de nacimiento, del número de nuestra casa, cosas que son muy fáciles de poder obtener por otros medios. Y incluso usar gestores de contraseñas en un momento dado. Y sobre todo, pues sí, estarlas cambiando periódicamente, ¿no? Hacer algunas variaciones de la misma, a lo mejor, contraseña, agregarle un dato más, un carácter diferente, empezar a lo mejor con un punto o un guión. O sea, hay maneras que se puede hacer más dificultoso el que se adivine, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más importante, porque sí, efectivamente, las contraseñas son esa llave, ¿no? Para o autenticar o para abrir al uso ya de una cuenta, de un dispositivo, de muchas cosas, ¿no? Y el factor de doble autenticación también hay que utilizarlo, ¿no? Tanto en nuestro WhatsApp, en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook, lo que sea. Y en nuestro propio teléfono, creo que también es muy importante no solo a lo mejor utilizar pues la contraseña numérica, sino a lo mejor utilizar también con algún dato biométrico asociado, siempre y cuando sepamos que también nuestro, digamos, proveedor o quien va a utilizar esa información biométrica, pues realmente la va a usar adecuadamente. Hay un aviso de privacidad, hay, digamos, es una instancia seria, ¿no? Es quien lo trata, sea pues alguien que tengas una expectativa razonable de privacidad, ¿no? Yo, el tema de los biométricos, sí creo que son importantes, pero también no los debemos utilizar para todo. Porque puede ser, sí, tu contraseña, pero también te pones tú en un riesgo mayor, ¿no? Y no sabemos si efectivamente ese responsable de tratamiento de datos está cumpliendo a cabalidad con las medidas de seguridad que se le exigen cuando usas un dato sensible como es este de datos biométricos, ¿no? Entonces hay que ser cuidadoso y desconfiado. Y que se ha venido incrementando mucho en estos celulares el reconocimiento facial, dactilar, incluso de voz, ¿no? Ya también como parte de estos códigos de seguridad. Y quizá el primer consejo es, bueno, ya llevamos 2, hacer una contraseña segura y no brindar, o sea, sí utilizar los biométricos, pero considerando a quién se los estamos compartiendo, ¿no? Igual si mi celular es de una compañía específica, seria, pues tendría previamente leyendo el aviso de privacidad, pues poder brindar esta información. Creo que ahí van consejos muy valiosos de entrada, ¿no? De esta importancia de la ciberseguridad. Amairani, ¿cómo estás? Hola. Como docente, como alumna, discúlpame, como alumna, tú también estás expuesta y muchísimo a veces más los jóvenes porque utilizan más las redes, porque a veces pues comparten información entre compañeras y compañeros. ¿Tú qué inquietudes tienes sobre este tema de ciberseguridad, pensando mucho en pues también tus tareas, tus calificaciones, información personal que a veces llegas a tener en tu equipo? Sí, bueno, yo creo que ahorita nosotros los jóvenes estamos viviendo en esta era, ¿no? De lo digital y la ciberseguridad, que es un tema muy importante y que influye de manera significativa en mi vida como estudiante, ya que gran parte de mis actividades académicas son en torno a estas actividades digitales, ¿no? Nos decía el doctor Parra justamente lo que es el phishing, ¿no? Yo quiero saber cómo detectamos el que puede ser a lo mejor un link o un algoritmo que al final yo he visto, ¿no? En personas grandes que usan este tipo de, bueno, si son creyentes, dale like al link para ahí, ¿no? Para atraparlo, ¿no? Y ahí vamos. Entonces, ¿cómo saber, también cómo garantizarnos a nosotros los jóvenes que conozcamos y utilicemos estos derechos al acceso a la información? Creo
creo que es muy buena, ¿no? Ahí quizá que nos pueda compartir algunos ejemplos. Ya se mencionó el phishing, que es este correo que te acerca un contenido que te dé inquietud y pues sí mucha que gente al final caemos. Hay, hasta donde sé, ya hasta temas con inteligencia artificial de voces, que voz. ya se está trabajando ahí medio perverso, porque ya es muy, muy real la voz que escuchas. ¿Qué ejemplos, doctor, ha detectado que son las medidas donde pues existen más estos ciberataques, ¿no? ¿Cuáles, ahora sí, cómo cae más fácilmente uno? Básicamente, el 90% son por ingeniería social, como les decía, es decir, agarrar al más dormido, al que se distrajo, al que abrió la puerta de atrás, al que le dio clic. Entonces, desconfiar, ¿no? Totalmente de cualquier enlace que no conozcamos o el entrar a una página que siempre sea con la S de HTTPS para que sean páginas pues que sean seguras, al menos tengan esa validez, ¿no? También, por ejemplo, hay muchos tipos de violencia digital que se están generando, particularmente, por ejemplo, el grooming, ¿no? Pues el engaño de un adulto, un menor, haciéndose pasar por un contacto de su misma edad y en donde empiezan a hablarles bonito, les empiezan a enamorar o les empiezan a enviar fotografías y luego les piden fotografías íntimas y luego empieza la extorsión, ¿no? Entonces va asociado a la sextorsión, ¿no? El mobbing o, en casos extremos, al secuestro, porque de ahí se queda, pues hay que vernos, nos vemos en un lugar público y de repente, pues, o hay un abuso, una violación o de plano una desaparición, que también los ha habido, ¿no? Entonces, ese tipo de ataques, desgraciadamente, pues van siendo más frecuentes. No se diga también los casos directamente de violencia digital en cuanto a difusión no autorizada de fotos o imágenes íntimas, que se da cuando pues se practica sexting, pero que alguien rompe la confianza y entonces comparte esas fotografías y entonces viene un impacto muy fuerte en la víctima, un daño emocional, social, reputacional, de muchos casos que incluso han llegado al suicidio, ¿no? Entonces es un tema muy grave que afortunadamente ya está considerado como delito por todo el movimiento que hubo de la ley Olimpia, por el caso de esta chica poblana que ella muy valientemente, habiéndole pasado eso, pues lo convierte en una bandera, lo convierte en un movimiento muy fuerte y pues logra impactar y cambiar todas las leyes del país y que eso se castigue, ¿no? Entonces, pues ahí hay casos hoy, desgraciadamente, de violencia a niñas de 12 a 30 años, en donde esos son, digamos, el segmento donde hay mayor cantidad de personas víctimas y pues es un tema que sí nos está preocupando porque está creciendo de manera muy importante. En el Estado de México hemos estado trabajando en conjunto con la Policía Cibernética y la Fiscalía de Justicia del Estado en dinámicas de prevención. Hacemos un cine conversatorio, pasamos una película, hablamos del tema, les hablamos a los chicos de cómo pueden denunciar, cómo pueden prevenir, por supuesto, y sobre todo hacer conciencia de que no es necesario esa prueba de amor, no es necesario enviar eso, porque es como firmar un cheque en blanco, como aventarte al vacío y a ver si alguien te cacha. Entonces, hay otras formas de expresión sin que tú tengas que hacer ese tipo de cosas, porque además la violencia empieza cuando alguien se las empieza a exigir a la novia o el novio, ahí ya hay una violencia. Esa presión. Porque, bueno, si alguien lo quiere dar porque así lo decide, bueno, será muy respetable, se va a poner en riesgo y pues la otra persona tendrá una alta y grave responsabilidad de que esa foto, pues es lo más adecuado es que la borre, ¿no? Porque además se te pueden robar el dispositivo, te pueden vulnerar, o sea, hay muchas consecuencias, ¿no? Y por último, el tema del robo de identidad. Creo que es otro de los temas de la suplantación que desgraciadamente están siendo más comunes y en donde a veces nosotros mismos nos ponemos a dar de más información y prácticamente con lo que está publicado en tu muro o con lo que platicas en tus redes sociales,
pues te pueden perfectamente clonar, o te pueden perfectamente suplantar tu identidad. Sí, y eso es muy común también, el hecho de que nuestras publicaciones, sin darnos cuenta, dan información que pensamos inocentemente que es, no sé, ha pasado en boletos de conciertos, ¿no? Que publicas el boleto y te lo clonan. O niños que están con su uniforme de escuela, y es muy común que pues no publiquen ese tipo de información, el nombre. Entonces, es muy importante esto también para los que nos escuchan, para que tomen conciencia de que pequeños datos o información que llegamos a publicar justamente son públicos y los puede ver cualquier persona, esté o no esté dentro de nuestros amigos, ¿no? De nuestra lista de amigos disponibles, porque se puede compartir, se puede vulnerar esa parte. Y justo ahí también quiero que nos adentremos en este mundo de la sociedad de información, que se abrió de repente a todos, que hubo una apertura masiva a nivel mundial y se hizo una sociedad globalizada y se hizo un descontrol también, porque hubo piratería por mayor en esos entornos y también muchas vulnerabilidades en temas de seguridad. A nivel ya institucional, primero a nivel país, podríamos decir, cómo se está trabajando esta protección. Ya nos hablaba de la policía cibernética. A nivel estructural, ¿qué mecanismos existen para prevenirla y para erradicarla, doctor? Pues la verdad es que hay esfuerzos institucionales por el lado del Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos en esta, sobre todo, política de difusión, de comunicación, de advertencia sobre este tipo de riesgos, y en eso venimos trabajando en varias estrategias. Una de ellas es, por ejemplo, una ruta de privacidad que estamos realizando pues cada 15 días aproximadamente en algún estado de la República. Generalmente se hacen eventos en universidades o en lugares de impacto en ese estado, para concienciar a jóvenes, a diversos sectores sobre la importancia justo de la protección de datos, de la privacidad, de la ciberseguridad, hablar sobre los derechos digitales, es decir, diversa temática que nos permite difundir y divulgar, de promocionar este tipo de asuntos y debatir también, y que la gente tenga conciencia en ese sentido, ¿no? Entonces, por el lado preventivo, eso, publicaciones, tenemos muchas publicaciones en redes sociales de consejos, de decálogos, de aspectos que podemos, digamos, profundizar, como hay un documento de ciudadanía digital, tenemos cuentos infantiles que les hablan a los niños sobre el tema, desarrollamos con Plaza Sésamo y Google el programa de Monstruos en Red, que va dirigido a niños de 3 a 8 años y que está en YouTube Kids y que pueden ahora sí que ver cuando quieran. Entonces, en vez de simplemente dar la tableta a alguien, pues ponlo a ver aunque sea esa, o sea, para que sepa de qué va, ¿no? Pues que la niñera digital pues sí funcione, porque si no, el contenido al que están expuestos también... Que aporte algo de aprendizaje. Claro, porque hoy, desgraciadamente, también el contenido al que están expuestos los más pequeños, pues es a veces muy grave, porque no hay un control parental, porque no hay una orientación. Entonces pues pueden ver temas de violencia, pornografía, de cosas, ahora sí que perturbadoras, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y también la propia higiene digital, como ahora se llama, esa salud digital, implica que los niños, por ejemplo, de menos de 3, 4 años, pues no vean más allá de 1 hora las pantallas, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque eso también impacta en su desarrollo o les frena en otros aspectos, y todo eso estamos haciendo este trabajo de concienciación, de divulgación, de generación de contenidos de comunicación. Y por otro lado tenemos algunos micrositios, por ejemplo, sobre este tema de violencia digital. Tenemos un micrositio de prevención en el Infoem, que está dirigido a justo el segmento de mujeres, para que puedan saber pues de qué va este fenómeno, visibilizarlo,
tener videos, guías, hay también información de quién te puede acompañar psicológicamente, de qué manera puedes obtener orientación jurídica, cómo puedes denunciar este tipo de agresión y de violencia, cuáles son las autoridades que están de alguna manera ayudando, los teléfonos de la policía, los de la fiscalía de cada estado, del nivel federal, las autoridades de datos personales, ¿no? Y cómo esto puede brindarte ayuda, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, hay instancias, hay trabajo que se está haciendo a nivel estructural, hay una coordinación que en esto se ha venido trabajando, pero falta mucho. Es decir, hoy no tenemos, por ejemplo, una instancia nacional todavía de estrategia digital, ¿no? Apenas se generó, al parecer, una agencia digital, pero que está más dirigida a temas de gobierno electrónico, es decir, trámites y servicios, que bueno, nos acerca, puede haber combate a la corrupción, pero lo que no hay es una estrategia digital global que se preocupe, por ejemplo, por la alfabetización digital, ¿no? Por la propia educación digital. Hoy, sobre todo para los más chicos o para los adultos mayores, pues es un desafío. Hay una brecha digital enorme de habilidades, de manera de poder realmente aprovechar las potencialidades. Y también lo peor, hay hoy más de 30 millones de mexicanos que no tienen acceso a Internet. Entonces, a nivel estructural y de conocimiento de la herramienta, ¿no? Así es, entonces, y de la pérdida o la falta de oportunidades de insertarse en ese mundo para todo, ¿no? Para la vida en general, para tener un mejor trabajo, para educación, para salud, en fin, tantas cosas que se pueden obtener. Y también no tenemos, por ejemplo, un sistema todavía de atención integral a los ciberdelitos. Es decir, por un lado, México no está adherido al protocolo, al convenio Budapest, que es un convenio de 2001, donde pues muchísimos países ya están adheridos y que establecen ahí los principales ciberdelitos. Entonces, hoy nuestro marco jurídico en derecho penal que combate estos ciberdelitos no está completo. No lo tiene tipificado, no digamos. Tiene tipificado muchísimas de estas conductas antijurídicas. Okay. Por ejemplo, la suplantación de identidad, me parece que solamente como 20 estados de la República está tipificado como robo, como suplantación o como usurpación de identidad. Y los demás lo tienen como fraude genérico, ¿no? Entonces, ni siquiera tienes una manera de denunciar y que la Fiscalía se encargue de averiguar lo que te pasó en 2 estados. Ni siquiera a nivel federal está el delito en el Código Penal Federal, por ejemplo, ¿no? Esto de Olimpia y de la violencia digital se logró pues por un movimiento social, ¿no? Y por un esfuerzo que se hizo en ese sentido. Pero otro tipo también de fenómenos, por ejemplo, el propio ciberacoso, que podríamos decir en principio no es un delito en un primer momento, ¿no? Puede derivar en un delito en un momento dado, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí, en las instalaciones educativas, en las escuelas, en los protocolos que existen de atención al acoso escolar, solamente está contemplado el acoso físico, pero no hay nada de acoso digital. Entonces, ¿cómo interactúan los docentes, el personal administrativo? ¿Qué responsabilidad tienen? ¿Hasta dónde? Los padres de familia, un niño que está sufriendo esa violencia, ¿cómo se ayuda? ¿Cómo se le puede canalizar, apoyarlo? No hay nada de eso. Entonces, es un tema también estructural que se debe de abordar y se debe de trabajar de una manera muy importante. Y lo hemos intentado, se habló en su momento con la Secretaría de Educación a nivel federal, hemos intentado hacerlo por el lado del sistema del CIPINA, de la protección a la niñez y la adolescencia,
ahí va, ¿no? Planteándose la idea, pero faltan concretar ese tipo de cosas y que haya esa sensibilidad para trabajarlo. Y por último diría, en la parte de educación digital, todavía estos contenidos de derechos humanos, de derechos digitales, no están en la educación básica, ¿no? Les dan una embarradita muy general de derechos humanos, pero estos temas que se deberían ya de estar abordando y de hablar de esa educación digital de fondo, no está sucediendo todavía. Entonces, hay mucho por hacer en ese sentido. Y el asunto es que luego no hay una coordinación adecuada también entre autoridades federales, autoridades locales. Entonces, nos falta todavía un trecho muy importante. Incluso la colaboración con las plataformas digitales es todavía incipiente. Este esfuerzo que hicimos con Google, pues se dieron las circunstancias por relaciones personales y que se pusieron al servicio de un fin institucional y que esto se logró a que se pudiera llevar a cabo. Casuístico entonces ese convenio. Exacto, o sea, bueno, se dio, se buscó, se logró, pero eso debería ser como la normalidad en cuanto a esa cooperación y colaboración de las plataformas con las autoridades en varios sentidos, porque luego les ponen muchas trabas, incluso a los propios ministerios públicos, a las policías, para proporcionar, por ejemplo, información, que hay ciertas obligaciones legales, para, por ejemplo, ubicar a personas que estén cometiendo algún delito por medios digitales. Y hoy la ciberdelincuencia está creciendo enormemente, entonces debería ya de haber una serie de protocolos y de convenios muy claros, muy puntuales. Por ejemplo, canales prioritarios para atención a víctimas de violencia digital, ¿no? Oye, a ver, ¿quién fue? ¿Cómo fue? ¿De qué manera? Apenas hay un caso que se está ahorita judicializando de un alumno que con inteligencia artificial usó la imagen de sus compañeras y las desnudó, ¿no? Y entonces luego difundía esas fotografías y demás, pues casi que masivamente, ¿no? Y bueno, afortunadamente se le detectó y ahorita está en un proceso de acusación. Y ojalá que ese caso sirva como ejemplo, como disuasivo, para que nadie se le siga ocurriendo ese tipo de tonterías, ¿no? Claro. Pero bueno, hay mucho por hacer. Sí, wow, ¿no? Es que sí son varias cosas y bien interesantes. Vane, Amairani, sobre esto que nos está comentando el doctor, ¿qué piensan? Porque son muchas cosas, tanto delicadas, pareciesen temas a lo mejor muy casuales, pero no, pueden llegar a temas sí de secuestros, sí de violaciones, sí de vulnerar nuestra seguridad y vida, ¿no? Entonces, Vani, ¿cómo ves esta parte? ¿Cómo protegernos también, no? En este caso, siempre he comentado que vivimos una dicotomía, porque parece que somos unos offline y otros online. Entonces, por ejemplo, en el caso de, pues uno en fuera de línea, por decirlo de alguna manera, pues no invitamos a cualquiera a nuestra casa, ¿no? Pero en línea, ¿qué tal? Siempre les pregunto, ¿por qué todas las fotos son en el baño? En el baño de la escuela, en el baño de su casa, en el baño del centro comercial. Y luego nos atrevemos aparte a poner nuestra ubicación en tiempo real. Entonces, la delincuencia exactamente está 24/7 los 365 días del año. Entonces ya no es casualidad lo que te pasa. Ya hay algo, o sea, ya hubo un seguimiento y ya saben que si estás en las Bahamas y entonces tu casa está sola, qué padre, ¿no? Que nos acontezcan estas cosas, pero ¿cómo nos protegemos? Simplemente con las redes sociales. Todos queremos seguidores. Si, por ejemplo, en Twitter tengo 3,000 seguidores, en la vida real pues sería acoso, ¿no? Sin embargo, en las redes sociales estoy fascinada y ni siquiera me fijo a quién le dije que sí. Puede ser hasta incluso una persona que te conozca y que en su momento se quiere vengar contigo y te empiece a bulear. Sí. Y te empiece a acosar. Está bien interesante porque es cierto, ¿no? O sea, en entornos físicos no cuidamos tanto o sea, nos cuidamos más que en estos entornos que son mucho más peligrosos en ese sentido, ¿no?
Amaina, ¿tú cuidas tus redes? ¿Sí? ¿Cómo las proteges? A ver, cuéntanos. ¿Sí? No, sí, ¿Eres justo consciente de estos riesgos? Creo que nos falta mucho, como nos decía el doctor, información de lo que es la ciberseguridad, nuestros derechos, hay que conocerlos. Yo voy a platicar una experiencia, ¿no? Que sí tuve y me abro aquí, que recibía mensajes de una persona aquí en la universidad, de alguna manera me decía, oye, hoy estás muy bonita, ¿no? Entonces, sí, ajá, ¿y quién te dio mi número? ¿Cómo fue de dónde salió? Justamente hablando de estas instituciones, como es la UNAM, tenemos, ¿no? De un correo electrónico, tenemos la nube, incluso ya en diferentes celulares, lo que viene siendo el iCloud y todo esto, que al final, pues, metemos nuestros datos personales. Nombre, apellido, fecha de nacimiento, número celular, todo, ¿no? Te piden. Y ya después, bueno, ya abriéndome en este espacio, me doy cuenta y digo, bueno, también de alguna manera creo que es importante saber cómo puedo proteger mis datos personales cuando utilizamos también el Wi-Fi, ¿no? Que también me enteré de ahí que es también peligrosísimo entrar a cualquier Wi-Fi público. Wi-Fi público. Doctor, aquí qué es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, yo le puedo dar a mi celular y si me quiero conectar en internet, que hoy en día incluso yo me incorporo ahí, vivimos en el celular, ¿no? En los seguidores, en quién le da me gusta, quién le da me encanta, y aunque no lo conozcamos, ahí lo tenemos, ¿no? Agregado. Cómo saber, cómo hacer estas cosas bien y cómo utilizarlas de buena manera. Bueno, la verdad es que es un tema en donde yo creo que de entrada el sentido común nos debe de ayudar, ¿no? Creo que pues es muy, muy importante de entrada desconfiar, como decíamos, de la buena voluntad de alguien que te pide una solicitud de amistad, ¿no? En redes sociales. Yo aceptaría a alguien que he visto en la vida real, ¿no? Que conoces. Que conoces, que tienes alguna certeza, pues de que es alguien que sí existe de entrada, ¿no? Sí. A lo mejor no lo conoces, pero existe. Ya ese dato te puede decir, bueno, ok, ¿no? Y averiguar un poco más. Por otro lado, creo que es muy importante el que nosotros leamos muy bien, por un lado, los avisos de privacidad, las políticas, que si una aplicación, un sistema nos está pidiendo demasiados datos, pues no bajarlo, ¿no? Preferir, seguramente vas a encontrar otra aplicación igual o vas a poder tener algún servicio diferente, pero que no te pida ese tipo de información, porque en muchos casos son desproporcionados esta cantidad de datos que te están pidiendo, ¿no? Por otro lado también, pues creo que tenemos que ser en eso, generar vínculos de confianza para si alguien nos está molestando, nos está agrediendo, nos está de alguna manera queriendo pues ya hacer un daño, contarlo, decirlo, porque a veces nos da pena. A veces, ay, ¿cómo van a decir que yo ya caí en eso? Y ay, no sé cuánto, lo que sea. A ver, no te pongas más en peligro, porque entonces tú mismo das pie a que te sigan a lo mejor molestando, extorsionando o alguna otra cosa. Ahora sí que, como decía el anterior, hace muchos años, anuncios, cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿no? Y de alguna manera encontrar con tus profesores, con tus papás, con tus mejores amigos, la solución adecuada, ¿no? Dos cabezas piensan más que una, alguien puede estar alerta a algún otro tipo de situación, y todo eso nos va a permitir pues el que nosotros incluso nos citamos acompañados, porque esa parte también de acompañamiento emocional, psicológico en este tipo de asuntos es bien importante, muy, muy importante. Y que si alguien a lo mejor recibe un mensaje que dicen que es mío, ¿no? Agresivo o para pedir dinero o para lo que sea, pues de entrada
hay que ir a corroborarlo con la persona en específico, ¿no? Yo creo que si nos conocen, pues dirán, oye, pues me parece que no eres tú, ¿no? A ver, y esa parte de empezarla a revisar. Y todo pasa por esos nexos de confianza que debemos de construir, ¿no? Entonces, creo que por ahí es muy importante esa cultura de autoprotección. Uno de los 8 principios que tiene la materia de protección de datos personales, por un lado es el principio de proporcionalidad, es decir, que solo deben de pedirte los datos pertinentes y relevantes para la finalidad para lo que se va a usar el dato, o en ese caso la información personal. Entonces, si yo voy a ir a sacar mi licencia de conducir, pues si me piden el dato de mi religión, pues yo les decía, oye, ¿para qué? Pues lo mismo conduce bien o mal un católico, un judío, un protestante o un ateo. A ver, no es necesario, ¿no? ¿Para qué te estás viendo eso? Y así, entonces decir, ¿sabes qué? Eso no, o los formularios o ahora te piden para todo tu teléfono cuando vas a pagar, así como si fuera que tengas que pasar la tarjeta de crédito, te piden ya, vete, pues tú para qué lo necesitas. O las cookies también, ¿no? Ya en páginas ya no puedes navegar si no aceptas las cookies. Pero también puedes rechazarlas. Entonces, rechácenlas. No tienes por qué, no hay obligación de aceptarlas. No hay obligación de ninguna manera, ¿no? Y también denunciar. O sea, yo creo que también es muy importante la denuncia. Hace unos meses el INAI multó a un banco muy, muy conocido con más de 34 millones de pesos por la tramitación de un crédito automotriz, alguien que quería comprar un coche, pero resulta que le pidieron en ese banco datos de salud del cónyuge. Entonces decías, oye, pues, ¿para qué? O sea, justo la proporcionalidad, la pertinencia no era de ninguna manera. Esa persona denunció y efectivamente, además de que no era proporcional, ni siquiera le recabaron el consentimiento expreso y por escrito del cónyuge, que es dato sensible, tenían que entonces pedir ese consentimiento, y entonces el banco pues no pudo acreditar que lo había solicitado, porque además ahí es muy importante eso decirlo. Para el tema de la denuncia, tú denuncia, el que debe de probar que trató tus datos conforme a la ley es la empresa, es el particular, es el gobierno que te pidió tus datos. Tú no tienes que ir a probar nada, al contrario. Entonces hay ese principio de responsabilidad demostrada donde él te va a decir y la autoridad le va a exigir, a ver, dónde le diste tu aviso de privacidad, dónde le recabaste el consentimiento, en qué momento, y todo eso lo tiene que documentar. Y por eso no pudieron probarlo y por lo tanto vino una multa muy importante, que además ya la tuvieron que pagar, pues justo por el mal uso de la información. Pero a veces decimos, no, ¿para qué pierdo el tiempo? No, es que me voy a meter en un lío. No, a ver, hay los canales, hay la plataforma INAI Prodatos, ahí te permite hacer una denuncia en línea. Ni siquiera tienes que ir a una oficina a hacer otra cosa. Simplemente pones a echar, ahora sí que a echar a andar la maquinaria y que investiguen, que se investigue y se sancione si procede esa sanción. Entonces, esa cultura también de denuncia, de no dejarnos, de cuestionar, oye, pues ¿tú por qué me lo estás pidiendo? ¿No? Ahora vamos a cualquier pues fraccionamiento, colonia o edificio y para todo nos piden ahora que enseñemos una credencial y le sacan foto y le sacan la escanean o la videograban y a veces viene ahí nuestra dirección, viene nuestro teléfono, bueno, nuestros datos si le enseñamos el INE, pues imagínense. Y no tienen aviso de privacidad en el 90% de los casos. ¿Por qué se los vamos a dar de esa manera? O si no nos dejan pasar, bueno, entonces a ver, te doy la que tenga menos datos. No me tienes que exigir el INE. Entonces, ese tipo de cosas creo que son como pues consejos prácticos que pudiéramos decirles para que cuidemos nuestra información. Creo que ha sido fundamental este concepto de la cultura de prevención, ¿no? Sí. Dentro de esta charla.
Y justamente esta parte de cuidar el acceso, de fomentar la denuncia cuando existen estos casos de abuso, de desconfiar también. No quiere decir, y creo que estará de acuerdo, doctor, de que tengamos miedo de estos entornos, tenemos que utilizarlos. Vivimos en una sociedad de información que nos exige trabajar aquí, pero siempre con esta cultura, siempre con esta atención a los riesgos de no cuidar bien nuestra información. Y ya estamos por terminar, ya estamos llegando a la parte final, pero no quiero dejar de abordar el tema de la universidad. ¿Alguna recomendación? Porque nosotros aquí en UNAM utilizamos, y me consta, hemos recibido capacitación de cuidado de datos de nuestra comunidad, porque se manejan también datos personales. Y cómo podemos nosotros, tanto docentes, alumnos y a lo mejor a nivel institucional, una estructura más segura con nuestra comunidad. Trabajamos plataformas educativas, trabajamos bases de datos. En esa parte, doctor, y también, por supuesto, Vane y a Mayrani, su visión también en estos cuidados ya institucionales, hablando de la UNAM. Si quieren, empezamos por ustedes. Pues principalmente la recomendación es: accedemos al Internet, lo hacemos en computadoras públicas o con Wi-Fi públicos o abiertos, y la recomendación es, hay veces que nada más en el tachecito le das clic y se cierra. La persona piensa que se cerró la sesión, no es cierto. Hay que tener esa precaución que si inicié una sesión, tengo que cerrar esa sesión, porque luego entras a la computadora de la escuela y te encuentras el WhatsApp abierto, que ni es tuyo, la plataforma abierta, todo abierto. Entonces, eso hay que tener esa cultura. En el café internet. Exacto, no es un tachecito, es cierra tu sesión y verifica otra vez, entra, y la otra. Si van a utilizar su cuenta de correo, eliminen la cuenta, porque luego en los cafés de internet o en lugares públicos se quedan todas las cuentas. Entonces, si puse 1, 2, 3 como contraseña, también, pues digo igual. Quizá ahí utilizar, para eso sirven los navegadores incógnito. Cuando no estén en una computadora que no sea suya, lo recomendable es utilizarla, porque se supone que ahí sí borra todo registro, ¿no? Mayrani, ¿tú cómo ves a nivel, a lo mejor ya un consejo para compañeros, o tú una situación ya específica aquí en la UNAM? Trabajas plataformas educativas, trabajas correo PC Puma. ¿Qué cuidado te gustaría tener en esta parte de lo institucional? Yo creo que, como ya lo había mencionado, usamos un correo institucional en el cual, pues sí, ¿no? Tenemos nuestros datos, incluso en esta plataforma que es el SEA, el ADI y todas estas plataformas que maneja la institución. Y también una parte fundamental que, bueno, todos los correos, ¿no? Que en este caso que es de Google, pues que funciona el Drive. ¿Qué precauciones no hay que tomar? Porque, digo, yo puedo subir aquí una tarea o incluso información personal que se queda almacenada en la nube, ¿no? Al final. Y bueno, cuando estas eliminas, en este caso no creo yo que todo lo que esté en Internet se queda. Entonces, pues, ¿qué precauciones tendríamos que tomar para saber qué vamos a subir y qué no? ¿Qué tengo que hacer y qué no? Del Incluso, Drive, ¿no? Que el PC Puma es con Google, ¿no? Tenemos sí, y que es lo que más ocupamos, lo que más ocupo yo. Y qué precauciones, ¿no? Justamente hay que tomar para saber, incluso desde constancias académicas y hasta calificaciones, ¿no? Que pues ahí viene hasta tu CURP, el nombre y pues todos estos datos. Pues justo, ¿no? Yo creo que de entrada, por ejemplo, yo lo que no haría en una Wi-Fi tan pública, ¿no? Es hacer transacciones, por ejemplo, financieras. O sea, no conectarte a tu banca digital, ¿no? Cuando estás ahí, sino, a menos de que sea una emergencia, algo así terrible, pues rápido y cerrar bien tu sesión y demás. Pero si no, pues espérate a hacerlo en tu casa o en un entorno que tengas ya mayor control de tu trabajo, o si tienes una VPN, pues hazlo en VPN. Si tienes a lo mejor con tus datos, pues es mejor hacerlo con tus datos. Y entonces evitar, ¿no? Ese tipo de uso, sobre todo para datos que pueden ser sensibles, que estés pues compartiendo, como son los patrimoniales, ¿no? Porque sí, efectivamente hoy la pirámide de Maslow ya se cambió, y ahora
creo que los peldaños de hasta abajo que más la gente es, por un lado, el Wi-Fi, ¿no? Parecería que es así como una de las grandes cosas que ya no podemos vivir sin ello, y la batería, ¿no? Okay. ¿No? Son los dos que de plano, si no los tenemos, ya nos ponemos nerviosos, parece que estamos... se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta o que ya no podemos estar con calma, ¿no? Entonces, y nos empieza a producir ansiedad. Pero bueno, entonces necesitamos ser en eso también muy, muy cuidadosos, muy desconfiados, utilizar pues lo que ya dijimos, las contraseñas, utilizar lo menos posible el compartir información, que sepamos que además va a quedar, como dice Amairani, en algún momento dado en la red. No tenemos en este caso en México, y sobre todo cuando algo se publica, el derecho al olvido, ¿no? Que es también un tema muy debatido por temas de libertad de expresión, pero pues la red no olvida, Internet no olvida. Y desgraciadamente además hoy hay un ejército de ciberdelincuentes que lo que quieren es tu dinero, lo que quieren es principalmente utilizar tu información, tu identidad para hacer daño, para un delito, para los más diversos fines, ¿no? Entonces no podemos ir por ahí en la vida ahorita entregando nuestra información, compartiendo, porque hay veces que hasta la gente, ahorita que decían, o tú mencionabas, que enseñas a lo mejor un boleto de un concierto, hay gente que está feliz cuando le dan una tarjeta de crédito y se saca la foto con la tarjeta de crédito. Yo he visto esas fotos en las redes, ¿no? O el INE, ¿no? Y lo enseña. Ya voté. Ajá. Hasta, bueno, ahora que la votación, hasta la huella dactilar hacían ahí. Exactamente, escaneos. Hoy, desgraciadamente, también, por ejemplo, los famosos códigos QR, que ahora para todo, después de la pandemia, te ponían en los restaurantes. Yo, de verdad, yo ya no bajo ningún código, ninguna menú por código QR, porque también ahí te pueden robar tus datos. Okay. Entonces, hay que desconfiar. Es mejor, oye, no, dame el menú tradicional o dime qué tienes, ¿no? Porque además, la delincuencia organizada, a muchos de estos establecimientos que tiene controlados, que les cobra piso, que les cobra extorsión, también los obliga a justamente proporcionar los datos, porque eso después lo venden, lo utilizan para muchas cosas. Sí, información es poder, ¿no? Claro. Y para bien o para mal lo van a utilizar. Así es. Entonces, evitar esos códigos y proporcionar o dar tu información de otra manera, que si puede ser analógica, pues mejor. ¿No? Es de verdad mejor. Y por otro lado también, a ver, aquí en el entorno académico, pues empezar desde lo básico. A veces las medidas administrativas, pues tenemos que empezar por eso. Todo el mundo podemos recordar cómo dejamos a lo mejor nuestro escritorio de trabajo el día anterior. ¿Cuántos expedientes a lo mejor no dejaste con información personal en la mesa? En la mesa, ¿no? No bajo llave en algún cajón o en un archivero, ¿no? ¿Cuánta información estamos dejando a lo mejor pegada en el sticker, en la pantalla de la televisión, de la computadora? Sí, ¿No? O sea, cosas muy básicas, muy básicas, y que tenemos que tener una óptica de riesgo. Eso sería mi recomendación básica, óptica de riesgo de los datos que manejas. Y entonces establece las medidas que debas de tener. Por ejemplo, también administrativas. En los diferentes departamentos, en las diferentes instancias de la universidad. A ver, ¿quién tiene la autorización para acceder a los expedientes de los profesores, de los alumnos, del personal administrativo? ¿Quién? Que esté muy claro, ¿no? Bitácoras para ver quién entró, quién accedió directamente, ¿no? Y medidas tecnológicas que pueden ir desde
los firewalls o cosas así ya muy avanzadas, pasando por las cosas más básicas como es un antivirus. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros tenemos antivirus en nuestra computadora, pero no lo tenemos en el celular? Sí, pensamos que no hay, ¿no? Pensamos así. Cuando no aquí tienes la información más a veces más delicada. sensible, más delicada. Tienes fotos de tu familia, tienes PDFs de tu INE, tienes información de miles de cosas. Del banco, la aplicación. La aplicación. Y no lo resguardamos. Entonces, empezar por las cosas más básicas. Y concluyendo en lo que también has resaltado tú, en esa cultura de prevención, esa cultura de protección de datos personales que debemos de fomentar desde el aula, desde las políticas laborales, administrativas, en fin, necesario para que de alguna manera pues no nos agarren desprevenidos y caigamos en un problema de ciberseguridad, ¿no? Ok, pues muy bien. Pues ahí está, la verdad, todos estos consejos súper valiosos que hay que poner en práctica, ¿no? Hay que escucharlos, hay que poner en práctica porque es un tema de seguridad, no es un tema de un lujo, es un tema de un bien que nos vamos a hacer nosotros al tener esta cultura de seguridad y de prevención. Ya estamos por terminar ahora sí y tenemos una actividad final que le llamamos ping pong. Entonces, para cerrar, aquí ya es una tradición en modo Swagger, vamos a darles palabras, por supuesto, referentes a estos conceptos de los cuales estuvimos platicando y rápidamente un concepto que asocien a esta palabra clave que les vamos a dar. Vamos a empezar con Mayrani, nos vamos así y terminamos con el doctor. La primera palabra, Mayrani, sería ciberseguridad. Seguro. Seguro. Vida digital. Vida digital, doctor. Candado. Buena. Segundo concepto, protección de datos. Seguridad. Personales. Autodeterminación informativa. Técnica, y se ve muy bien. Privacidad. Protección. Cuídate. Riesgo digital. Riesgo digital. Muy bien. Contraseñas. Clave. Seguras. Robustas. Eso. Amenazas cibernéticas. Peligro. Infórmate. Ciberdelincuencia. Ok. Plataformas online. Sistema. Incluyentes. Riesgo. Riesgo. Tenemos dos más. Ya más de acá. UNAM. Felicidad. La mejor. Confianza. Y por último, FE Zacatlán. Amor. Alma mater, ¿cómo no te voy a querer? Espacio de confianza también. Eso. Pues muy bien. Muchísimas gracias a todas. Doctor, también. De verdad ha sido muy, muy, muy valiosa toda esta plática. Creo que le va a servir mucho a nuestra comunidad con su expertise, ¿no? En el INAI. Estamos como legislador, por supuesto, también aquí en la UNAM. Contar con su presencia y su conocimiento de verdad nos suma muchísimo. Y como dijimos, pues aplicarlo. Unas palabras de despedida que quieran decirnos ya para el cierre, Mayrani. Bueno, muchas gracias, doctor. Creo que como jóvenes no estamos aún conscientes de lo que es la ciberseguridad. Es importante conocer nuestros derechos, así como los derechos fundamentales. Y pues hay que estar informados, ¿no? Cuidarnos, saber qué es lo que hacemos, qué compartimos, a quiénes agregamos. Entonces, este espacio me dio para saber qué es lo que tengo que hacer y pues también, ¿no? Desconfiar. Aprendí. Desconfía. No confíes en todos, desconfía siempre. Okay. Muchas gracias. Bien. Vale, unas palabras de despedida. Igualmente, gracias, doctor, por esta plática tan ilustrativa. Nos llevamos varios consejos y tips y principalmente eso, hay que protegernos, informarnos y verificar esa información. Muchísimas gracias. Muy bien, Vane. ¿Y doctor? Muchas gracias. Pues yo creo que también uno de los temas bien importantes en estos espacios académicos es la formación y capacitación constante. Entonces, creo que también estamos en este espacio universitario, un espacio educativo. Entonces, nunca dejemos de aprender, nunca creamos que lo sabemos todo, porque en ese momento vamos a cometer un error. Cuando la soberbia, pues ahora sí que el confiarse nos puede llevar a cometer errores, omisiones. Entonces, sigamos siempre aprendiendo.
estemos en una actitud de humildad, de aprendizaje, de descubrir, de sorprendernos, porque a veces ya hay quienes se ponen así como en una postura así como de que ya no vamos a aprender nada más o ya no me sorprende nada, y es cuando viene también el problema. Entonces, sigamos aprendiendo y sigamos conociendo, porque además este mundo de la tecnología es inabarcable. Y hoy lo que creamos ciencia ficción, hoy es una realidad. Sí, Gracias por la invitación. No, de verdad un consejo muy bueno para este tema de ciberseguridad, pero también para la vida. Seguir aprendiendo, seguir entendiendo que no lo sabemos todo y buscar esa seguridad y ese conocimiento que nos abrace, ¿no? De esta forma terminamos este capítulo de En Modo Suayed. Muchas gracias a todas y a todos por escucharnos. Recuerden que estamos tanto en YouTube como en Spotify y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.